Ahora sí le damos la bienvenida a la licenciada Ana Aceituno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me corresponde en esta ocasión abrir el turno de conferencias. Es una responsabilidad grande el empezar con todos ustedes plenos de expectativas para conocer y aprender en estos 3 días amplios que tienen de jornadas. En el caso que yo les voy a comentar, voy a relacionar lo que es la parte de la comunicación interna con la estrategia de la empresa y la reputación corporativa. Probablemente algunos de los conceptos que van a ver reflejados en la presentación ya los conocerán ustedes de la teoría, vamos a llamarlo así. Sin embargo, si estamos aquí y se pueden celebrar este tipo de encuentros, es porque realmente hay problemas en la comunicación interna. Si no, ¿para qué sentido tendría que hablásemos de la comunicación interna? Si es algo que está resuelto, si ya está solucionado. Sabemos perfectamente que no es así y por eso tanto ustedes como yo estamos aquí presentes. En este sentido, les voy a comentar un tema muy concreto. Vamos a hablar de un caso relacionado con una empresa multinacional de servicios de auditoría y los problemas que hubo en relación a una situación totalmente fortuita y cómo esos problemas se resolvieron precisamente a el tiempo previo a que sucedieran esos problemas. Evidentemente, ninguna empresa quiere que le ocurran crisis, que le ocurran situaciones problemáticas, ninguna, pero suceden. Entonces, tenemos que tener bien claro si, como decimos allí en España, hemos hecho los deberes y podemos presentarnos bien al examen o, por el contrario, improvisamos ante situaciones difíciles. Y todo eso, conforme elijamos una u otra opción, nos va a marcar de una forma muy clara la reputación corporativa. ¿Cómo vamos a ser vistos por nuestros empleados y cómo vamos a ser vistos por nuestros clientes, los medios de comunicación, la sociedad? Entonces, este es el enfoque con el que vamos a tratar esta primera conferencia. La reputación corporativa se basa en construir confianza, en construir credibilidad que va a dar legitimidad a una empresa, a una persona, a un grupo de personas a ser vistos bien en el mercado, en el negocio. No solamente por su trabajo, sino cómo están haciendo ese trabajo de cara a los demás. Ahora bien, si desde el punto de vista de comunicación en la empresa lo que queremos es construir confianza y adquirir valor, tenemos que trabajar con coherencia. Coherencia entre lo que comunicamos fuera y lo que comunicamos puertas adentro. Y no hay mayor prueba de esta coherencia que lo que digamos se refleje en cómo actuamos, o viceversa. No puedo actuar de una manera y decir y comunicar de la otra. Lo que se trata es no de transmitir información a nuestros empleados, sino de dar confianza. ¿Y cómo conseguimos esa confianza? Con la coherencia de la actuación y lo que decimos. Ahora bien, me dirán, bueno, esto que nos cuenta es obvio. Sí, es obvio. ¿Tenemos casos reales que demuestren que esto no es tan obvio?
pueden simplemente levantar la mano para decir si esto que es obvio y que es sabido y que es coherente y lógico, alguien que nos pueda decir que eso no es cierto. A ver, gente de aquí que conozca casos en los que no hay coherencia, simplemente que levanten las manos, no hace falta más. 1, 2, están un poco tímidos, es la primera conferencia, así, un poquito. Veo manos levantadas, así tímidamente. Entonces, cuando estamos hablando de esta falta de coherencia, tenemos que apoyarnos, si queremos hacer las cosas bien, en comunicar y actuar correctamente, puertas adentro de la organización y puertas afuera. ¿Cómo vamos a construir entonces, bajo esa línea estratégica de la reputación corporativa, cómo vamos a construir la comunicación interna? La vamos a construir definiendo primero qué es la misión y la cultura. Lo tendríamos que tener ya hecho dentro de la organización. Pero bueno, si hablamos de una pyme o de una empresa que bueno, no tiene una proyección en la que todavía la comunicación no tenga importancia, es momento de dárselo en esa ocasión. Vamos a establecer las políticas y los programas acordes con esa misión y esa cultura. Y vamos a planificar, en consecuencia, las acciones de comunicación interna. Aunque resulte obvio también, porque insisto que hay cosas que me dirán, esto es obvio ya, pero no se refleja en el día a día de la mayoría de las organizaciones, tenemos que la comunicación interna relacionada con la estrategia empresarial y con la reputación corporativa es una herramienta con un doble factor. Por un lado, es una herramienta que sirve para difundir la estrategia, los objetivos, las políticas, y por otro lado, es un elemento motivador de los empleados. ¿Para qué? Para todas las personas que están en la empresa, desde el primer directivo hasta el último empleado, que conozca cuáles son los valores, las funciones que tiene que realizar en pos de una meta y de unos objetivos comunes. Haciendo repaso de cuáles son los puntos clave a considerar en la comunicación interna como los principales pilares en los que se basa la comunicación, tenemos primero una estrategia y política clara de comunicación. Importantísimo, si no sé qué es lo que quiero, si no sé cómo organizarlo, no voy a llegar a ningún lado. Estaré improvisando, estaré poniendo parches, haciendo, entre comillas, una función de bombero. Cuando ocurren los problemas, voy allí, ¿no? Tengo que tener bien claro quiénes son los interlocutores de la comunicación, de los circuitos de comunicación que tenga establecidos. Porque evidentemente todos en la empresa comunican, todos. Desde que entramos a un sitio y cómo somos recibidos por una recepcionista, desde cómo somos atendidos telefónicamente, pasando por los gerentes y llegando al presidente o al máximo directivo de la organización. Luego, el foco en comunicación interna no lo tenemos que poner única y exclusivamente en los mandos intermedios o en los mandos directivos. Tenemos que ponerlos en todas las personas que componen esa organización. Coherencia entre el mensaje y la acción, era lo que les comentaba anteriormente. Responsabilidad de la información. En último término, ¿quién es responsable de difundir esta información? Especialmente cuando tenemos problemas relacionados con el rumor, con la incertidumbre, con la desconfianza. Eso es terreno abonado para que si las funciones y las responsabilidades no están bien delimitadas, haya problemas y problemas mayores incluso a la situación en sí. Que los contenidos que demos dentro de la comunicación interna sean útiles. En una jornada que hubo entre los directivos de DIRCOM y los directivos de Recursos Humanos en Madrid, hace un año, precisamente se comentaba lo del tema de la utilidad de los contenidos, porque los empleados se estaban quejando porque estaban siendo bombardeados a emails,
a mensajes en la intranet, mensajes de la revista de comunicación interna, mensajes de los jefes, etcétera, ¿no? Entonces, los empleados realmente lo que querían era tener el mensaje claro, pero con una vez sola o dos ya le llegaba. Pero no era necesario ese machaque continuo de mensajes que quizá desde la parte de comunicación o quizá desde la parte de recursos humanos, pues se veía que estaban haciendo su trabajo. Tanto una área como la otra estaban cumpliendo su responsabilidad, que era comunicar. Pero, ¿y el público? ¿Qué pasaba con el público? Si el público ya no quería recibir más mensajes o ya los tenía claros, ¿no? Adecuación de canales, también importante, que sepamos qué vías, qué canales de comunicación son los más adecuados y los más proclives a nuestros empleados. No estarles enviándoles una montaña de emails o pasándoselos a través de la intranet, que está bien, no digo que no, pero ¿y esa comunicación interpersonal con su jefe directo o esas reuniones en las que se comente aquellas preocupaciones, aquellos intereses que tengan los empleados? ¿No hace más una comunicación interpersonal en la que pueda interactuar el empleado con los mandos de la compañía que reciba un email? Les pregunto, lanzo esa pregunta al auditorio. Luego, desde el punto de vista de comunicación interna, también tenemos que trabajar la comunicación interpersonal. ¿Por qué hago tanto hincapié en estos elementos clave? Porque estos elementos clave, bien trabajados, ayudaron a superar una situación bastante difícil en el caso que les voy a comentar a continuación. Pero claro, hay que prepararlos previamente para que funcionen de manera importante. Entonces, vamos a ver el caso. Bien, como habrán podido ver en el video, no eran las Torres Gemelas, era el edificio Windsor en el pleno centro financiero de Madrid. Ese edificio, un edificio emblemático, albergaba, entre otras compañías, la sede de la empresa Deloitte. Es conocida por ustedes, ¿no? La empresa Deloitte. Esto sucedió, el incendio, en el mes de febrero y, de acuerdo a la legislación española, era la parte ya final de los procesos de auditoría que la firma tenía que hacer para que las empresas presentasen sus cuentas anuales. Las empresas clientes de Deloitte tenían que presentar las cuentas y prácticamente febrero, marzo eran los momentos finales, los momentos de mayor presión para llegar a término con las normativas fiscales y legales que rigen en España para estos temas, ¿no? Entonces, mala suerte, en una madrugada de sábado o domingo se produce el incendio del edificio. Todavía las causas no están claras, y eso que han pasado algunos años, pero bueno,
independientemente de cuáles fueran las causas o no, en eso no vamos a entrar en qué situación se produjo para la empresa desde el punto de vista de la comunicación interna, qué pasó con los empleados y cómo todo eso impactó en la reputación corporativa de esta organización. Vamos a plantear las dos perspectivas de qué es lo que hizo la empresa puertas afuera y qué es lo que hizo la empresa puertas adentro. ¿Por qué? Porque es interesante contrastar estos dos enfoques para ver con qué cuidado y con qué detalle se plasmó una estrategia de comunicación que venía funcionando en tiempos normales, en tiempos positivos, y que en la situación concreta de una crisis como que se te incendia la sede de la compañía, ¿cómo funcionó? Entonces, el director de comunicación mundial de Deloitte en ese momento era Gregorio Panadero. Y el director de comunicación contaba, dentro de un encuentro que hubo del Observatorio de Comunicación Interna en España, nos contaba que se había ido construyendo una proactividad de las relaciones hacia los medios de comunicación. Es decir, se había construido una relación positiva con los medios de comunicación para que, bueno, pues en determinadas circunstancias, si se necesitaba, los medios estuvieran como aliados y no como enemigos. También el factor tiempo en una situación de crisis es importantísimo. Hay que considerarlo de una forma muy concreta. ¿Y en qué medida afecta a la estrategia de comunicación? En que la comunicación tiene que estar capitaneada por un equipo muy reducido de personas, ¿no? Formando parte, comunicación, como es lógico, dirección de recursos humanos y la dirección general, o el CEO de la compañía. ¿Por qué? Porque son momentos críticos en los que cualquier información, cualquier matiz puede ser aprovechado en contra de la propia empresa, tanto por parte de los empleados como por parte de los medios y las empresas competidoras en relación a esa situación en el tiempo tan concreta como les decía anteriormente. La estrategia se relacionó con los riesgos. ¿Qué riesgos se corrían? Los vamos a ver a continuación. Y el nivel relacional que se había establecido con los medios precisamente sirvió de ayuda para conseguir salvar una situación caótica en situaciones de crisis. Se blindaron todos los mensajes, es decir, no había espontáneos, no había medios de comunicación que se acercaban a ver si captaban algún mensaje distinto del que la dirección general quería dar. Se estableció una red de portavoz único y portavoces entrenados, muy reducidos, para, si los medios determinaban esas preguntas, pues bueno, saber cómo tenían que responder, hasta qué punto podían llegar y hasta qué punto no podían llegar. Era una situación muy delicada la que tenían en esos momentos. Al trabajar con un equipo bajo presión, lo que garantizaba desde el punto de vista de la comunicación con la compañía es que teníamos las personas alineadas en los objetivos de la organización. No era nada que no hubieran hecho, estaban acostumbrados a trabajar bajo esos estándares. De una amenaza que había se convirtió en una oportunidad y lo vamos a ver como les he dicho a continuación. Y evidentemente la comunicación tiene un peso muy, muy importante en la gestión de la crisis. Hemos visto qué se hizo fuera, vamos a ver qué se hizo dentro. ¿Qué medidas se tomaron para solucionar la situación de la comunicación interna de la compañía en esos momentos? Se procedió con lo que es el flujo de comunicación en cascada, flujo de comunicación descendente. La comunicación ascendente, todo lo que el empleado demandaba, preguntaba, solicitaba, era normal. El empleado lo primero que decía, bueno, ¿y yo el lunes dónde voy? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, bueno, se trabajó también creando un teléfono de atención al empleado, precisamente para resolver todos estos temas. Respecto a la comunicación en cascada, se partía de que ya los líderes de cada equipo tenían los contactos personales de sus colaboradores, tenían sus emails personales, tenían sus celulares, tenían los teléfonos de sus domicilios.
Con lo cual, en el momento que empezó a fluir la comunicación desde la cúspide, desde ese equipo de crisis, lo que se hizo fue trabajar en cascada, de tal forma que cada mando intermedio llamaba a su vez a su equipo, se ponía en contacto con su equipo para informarle de lo que le estaban informando a él y que toda la pieza, todo el engranaje estuviera funcionando lo mejor posible en esas circunstancias, ¿no? También, como les decía, estaba el gabinete de crisis compuesto por esas dos áreas que van de la mano en la comunicación interna, que es los expertos en comunicación con los expertos en dirección de recursos humanos, precisamente para solucionar o para estar atentos a todas las demandas internas y externas y cómo se interactúan estas demandas de cara a los clientes, de cara a los medios de comunicación. La primera regla que se rompió fue la regla de primero los medios de comunicación y luego los empleados. Es una tendencia bastante común que tienen las organizaciones de informar primero a los medios y después ya comunicarlo a los empleados. No, en este caso fue al revés. Primero a los empleados, resolver sus problemas, sus preocupaciones, qué tenían que hacer realmente, y después los medios de comunicación. Como decía, el teléfono de atención al empleado estableció el canal de comunicación ascendente para resolver todas esas dudas y esas preocupaciones que, como era lógico, tenían los empleados. Control de las informaciones externas, importante. Ningún empleado estaba facilitado para hablar con los medios de comunicación o con los clientes. Cualquier pregunta, cualquier tema que surgiera, había unos portavoces, unas personas indicadas para hablar del tema o no salirse de los mensajes que se les habían dado. Esas eran las pautas y muy claras. Los empleados también necesitaban tener una demostración de los mensajes, es decir, desde el punto de vista de recursos humanos me están diciendo que voy a recibir la nómina a tiempo a pesar del problema o que a lo mejor la nómina se va a demorar una semana, ya estoy avisado, ya sé que si llega el día 30 o 31 del mes no tengo que estar angustiado, la empresa me va a pagar, no me va a pagar, porque ya precisamente se les había comunicado toda la situación relacionada con los aspectos cotidianos de recursos humanos, ¿no? Importancia también de la comunicación emocional, porque ahí se produjo, a través de un video, una declaración del presidente hacia los empleados en la oficina de Madrid. Claro, esos son momentos muy claros, entonces no es solamente que el presidente esté para los medios de comunicación y los clientes, también tiene que estar para su equipo interno, ¿no? También, en este caso, como vemos, la comunicación tuvo un peso específico en la gestión de crisis. ¿Qué aspectos clave tuvieron importancia en este caso? Pues, en primer lugar, ese canal de comunicación interna descendente, ¿para qué? Pues para evitar toda la rumorología que en estos momentos existe. La incertidumbre es total. Vamos a trabajar, no vamos a trabajar, la empresa va a seguir porque se ha quemado el edificio, se ha destruido, vamos a seguir trabajando en esta empresa. Es la primera preocupación que tenían los empleados. Ahora, ¿qué ocurre? Nos van a despedir, ¿no? Un plan y un equipo coordinado de trabajo básico. Básico, organizado por esas tres áreas que les comentaba anteriormente, blindaje importante de los mensajes que se dan puertas adentro y puertas afuera, y la comunicación emocional en esos momentos de crisis, en esos momentos de incertidumbre. Para Deloitte, según su declaración institucional, la reputación corporativa, que es el objetivo de esta conferencia, relacionado con la comunicación interna, es el prestigio continuado en el tiempo que a partir de unos valores y estrategias compartidos y a través de la eficiencia en el trato con cada stakeholder, garantiza la sostenibilidad y diferenciación de la compañía. Luego, en esos momentos, uno de los stakeholders eran los empleados. Había que blindar y había que trabajar mucho en la confianza de los empleados y también mucho en la confianza de las empresas clientes, que en ese momento estaban en una situación muy concreta de cara a rendir cuentas a la legislación española.
Entonces, ¿qué riesgos había en juego respecto a la empresa y a la reputación corporativa? Pues el riesgo de la supervivencia de la propia empresa. Claro, se quema el edificio y, bueno, ¿la empresa seguirá, no seguirá? ¿Qué pasa? Es la primera preocupación. También las repercusiones logísticas y operativas de los clientes. Bueno, a ver, yo tengo un equipo de trabajo en mi oficina, este equipo de trabajo va a venir, si tenía los datos o los sistemas, los equipos estaban conectados con el servidor central y el edificio se ha quemado, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con todo el trabajo que se ha hecho? ¿No? O sea, importante ese aspecto. También era muy importante el valor simbólico del edificio vinculado a la marca. Había muchísimos, hay un gran porcentaje de empleados que llevaban décadas trabajando en ese edificio. Entonces, el que el edificio se incendiase suponía no solamente que se incendie un rascacielos, es que se iba parte de la vida que ellos habían vivido allí, trabajado allí, ¿no? Y también la pérdida de confianza de los empleados. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Nos van a despedir? ¿No? Una de las preguntas importantes. Claro, en ese momento lo que se plantea es, bueno, vamos a ver, de cara a los empleados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué mensajes vamos a trasladar? Pues bueno, que no hay víctimas en el incendio, ocurrió en la madrugada del sábado al domingo, con lo cual no había gente trabajando. También saber dónde iban a ubicarse 1.600 empleados cuando se necesitaban 18.000 metros cuadrados. ¿Dónde metemos esas personas? ¿En qué sitio encontramos? ¿En Madrid o en los alrededores de Madrid? Para ubicar a esas personas. Si el pago de los salarios se iba a recibir a tiempo o no a tiempo, informar a los empleados. También en sentido de pertenencia y apoyo a la empresa, por si había gente que, bueno, pues pensaba marcharse o no estaba contenta con la empresa. Bueno, esto no hacía falta que sucediese un incendio, pero bueno, quizá esta situación de crisis podría acentuar determinado tipo de situaciones, ¿no? Y, como es lógico, el inconveniente en el desarrollo normal de las actividades, cuando se te ha quemado un edificio con toda la información, con todos los enseres dentro. ¿Qué se hizo para minimizar los riesgos en la reputación corporativa de cara a clientes? Pues, claro, los clientes lo que iban a percibir normal era una prestación defectuosa o incorrecta de los servicios que le estaba prestando Deloitte. Es lógico, iban a trabajar a la oficina y, bueno, no, es que esta información está en el servidor, o es que tenemos que hacer este reporting y dependemos de tal persona que los procesos se han colapsado y se han eliminado por el incendio, ¿no? Entonces, importante, sobre todo esa descoordinación también entre los profesionales en una situación de ese estilo. También, como es lógico, la pérdida de información. No estamos hablando de cosas sencillas, estamos hablando de cosas muy complejas que requieren mucho tiempo de elaboración, los informes, ¿no? Y, como es lógico también, retraso en la finalización de los proyectos. Teníamos los riesgos de cara de los empleados y los riesgos en la reputación corporativa que afectaban a la confianza de los clientes. Entonces, ¿qué mensajes, qué se hizo? ¿Qué mensajes se dieron desde el punto de vista de la comunicación interna? Lo primero, no hay pérdidas humanas, no hay víctimas en el incendio, con lo cual eso también, la parte humana toca y mucho a la sensibilidad de las personas, ¿no? Toda la información estaba salvada en backups, o sea, había servidores externos que no estaban alojados en el propio edificio. Había uno, pero también tenían copias de seguridad en otros edificios para evitar precisamente que sucediese una situación como esta, ¿no? Y que el lunes, justo esto fue el sábado al domingo, el lunes los empleados volvían a trabajar a las oficinas de sus empresas clientes, los equipos que tenían que estar allí, y las personas que formaban parte de la estructura corporativa iban a trabajar a uno de los despachos que hay en otro edificio emblemático de Madrid, que es Torre Picasso. O sea, en tiempo récord, sábado noche al lunes, sucedió todo esto.
¿Venía engranado antes? Sí. ¿Venía preparado ante una situación problemática? Sí. Pero bueno, tenemos en cuenta que suceden todas estas cosas y que se actuó en tiempo récord. ¿Qué acciones de comunicación interna tuvieron lugar? La comunicación en cascada, el teléfono de atención al empleado que les comentaba. Se envió también un comunicado a 143 medios de comunicación, nacionales e internacionales. También el portavoz de la empresa, en este caso el director de comunicación, habló en varios programas de televisión transmitiendo calma y confianza en que la situación iba a ir solucionándose de una forma muy rápida. Uso del email y la intranet internacional para seguir dando esos mensajes de confianza por parte de los empleados y toma y declaraciones de imágenes de los empleados en los medios de comunicación. ¿Qué se hizo también? Se agradeció de forma explícita a todos los empleados. Se les dieron mensajes alentadores y motivadores, especialmente gratitud por ese tiempo de respuesta que ellos mismos también habían dado gracias a la organización. Restablecimiento, uno de los mensajes que se dio es restablecimiento del soporte del servicio para que todo, desde el lunes, martes, estuviese volviendo a funcionar con plena normalidad, entre comillas, pero plena normalidad. Se comunicaron también las nuevas contrataciones que se tenían previsto hacer, es decir, no se demoró nada, no se anuló nada. Si había procesos de selección y procesos de contratación, estos siguieron adelante. Se habló de la nueva sede en ese edificio, Torre Picasso, para transmitir esa tranquilidad a los empleados. Y se organizó un evento en uno de los palacios municipales de congresos de Madrid, en el que se reunieron a todos los empleados de la compañía y hubo una declaración testimonial del presidente agradeciéndoles a los empleados y a toda la estructura, lo bien que había funcionado en esas situaciones. Entonces, en relación con la estrategia, con la comunicación interna y con la reputación corporativa, en una situación difícil como fue esta, ¿qué mensajes se dieron una vez que pasó ese punto álgido de intensidad del incendio, ¿no? Y del incendio del primero o segundo día laboral? El edificio Windsor era el pasado. O sea, lo que se quemó, se había quemado, ya no se podía volver a recuperar. Sí, se ha construido un nuevo edificio, pero ese edificio no es la sede de la compañía. Es algo que ya pasó, pero lo importante es que el valor fundamental y el activo importante de la empresa, relacionado con todo lo que había sucedido, eran los propios empleados. Los empleados y el capital intelectual que tenía la compañía, ¿no? Los profesionales y el conocimiento. Entonces, no preocuparse por la pérdida material de un edificio y sí centrarse en los pilares del conocimiento de la empresa, que es los propios empleados. Importante, para recuperar esa situación difícil, tensa, que se había producido. Y yo les pregunto, ¿su empresa, su comunicación interna y su reputación corporativa están a prueba de una crisis? No. No. Importante, si no están a prueba de una crisis ahora, ¿la estarán dentro de un mes, de 2 meses? ¿Nos pondremos a preparar y a trabajar en ello? Ahí lo dejo. Ahí le dejo el interrogante a cada una de las personas que está aquí y que tiene sus responsabilidades en organizaciones. No sé si quieren realizar alguna pregunta o alguna sugerencia. ¿Sí? ¿Estaba engranado el sistema para trabajar así?
De hecho, gracias. De hecho, tuvimos 5 personas fallecidas. Esto ocurrió en la noche, pero había personal de limpieza y murieron 5 personas. Fue un hecho muy lamentable. No se incendió totalmente el Palacio de la Luz, pero sí tuvimos, nos pasó igual, al otro día no sabíamos qué hacer, nos reubicaron en distintos lugares, estuvimos trabajando, yo creo que algunos a las semanas, otros inmediatamente. Fue diferente, no fue un incendio total. Quizás alguna información se perdió, alguna cosa se perdió, pero teníamos backup de muchas otras cosas y nos veíamos muy, muy reflejados en eso. Por supuesto, no tenemos escalera ¿cómo es? De incendio, previeron después de esto unas puertas cortafuego, se tomaron otro tipo de medidas, pero nos veíamos muy reflejados en lo que tú presentaste. Muy bien. El mensaje final de que el capital humano trabajó muy fuerte, realmente se dio mucha importancia y el mensaje fue ese, permanentemente, y bueno, eso hizo que en muy poco tiempo, fue muy rápido, se recompuso todo como antes, o sea, como al principio. Al ser una empresa del Estado sabíamos que el sueldo lo teníamos asegurado, no teníamos eso, pero la sensación fue espantosa porque veíamos qué hacemos, dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer mañana. Fue una cosa tremenda más allá de las víctimas que tuvimos, que eso fue lamentable hasta el día de ayer, que hicimos un minuto de silencio recordando a las víctimas, pero sí, creo que vamos en camino, si no estamos totalmente, pero fue muy de sorpresa, no lo esperaba nadie, como nunca se espera, pero de alguna manera estábamos preparados, porque si no hubiese sido peor el desastre, ¿no? No, evidentemente, siempre cuando las cosas van bien, no hay problema, todo fluye correctamente y ya está. Cuando verdaderamente se valida la eficacia de una estrategia de comunicación, una estrategia empresarial, o en este caso del servicio que se prestaba, ahí es donde se ve realmente la prueba de fuego de si estamos bien o tenemos que mejorar algo. Bien. No sé en este caso, pero si cuando hay un papel que cumple el sindicato, por ejemplo, y a veces toman acciones paralelas, no paralelas, pero como que cruzan sobre lo que está haciendo la empresa, en este caso, ¿cómo gestiona la empresa ese tema, ¿no? La gestión de lo que comunica el sindicato y lo que está comunicando la empresa al mismo tiempo? Claro, aquí hay que tener en cuenta que el sindicato son los representantes de los trabajadores. Entonces, si esos mensajes los estás trabajando internamente con los representantes del sindicato en la propia oficina, que son empleados también, o los están dando los sindicatos por otra vía, o sea, a través de la vía, vamos a decir, institucional del sindicato. Desde el punto de vista que son empleados de la empresa o representantes de los empleados de la empresa, hay que contar con ellos y hay que tenerlos a tu favor. Tienen que ser aliados, no enemigos, porque si no, todo el edificio que estás construyendo se te desmorona con mensajes contradictorios, mensajes agresivos o mensajes que quizá a lo mejor te pueden crear esa desconfianza tanto en el resto de los empleados como en tus clientes, y no te lo puedes permitir, claro. Pero hay que haberlo trabajado previamente. Claro, yo justamente, ellas hablan de un caso particular y yo hablaba me refería al tema de correo, que fue hace unos días, que hubo un asalto a un local de correo y con la muerte de un policía, y claro, y el sindicato salió a hacer como una acción de comunicación en paralelo, y se generó un conflicto con la dirección de la empresa, porque iba en el sentido contrario totalmente. Y eso como que no se previó y ahora estamos en esa gestión, es como una mini gestión de crisis que le decimos. Claro, porque ahí evidentemente no se está funcionando como un equipo, sino como dos partes que están en un conflicto latente,
y que cuando hay un problema salta. Entonces hay que negociar. Ahí desde fuera, sin conocer mucho el problema ni demás, es negociar, o sea, previamente a que suceda la crisis, evidentemente, como decía, con los medios de comunicación, o sea, trabajar con ellos para que las relaciones sean de respeto, de colaboración, cada uno con sus intereses contrastados, pero bueno, caminando en ese sentido, con antelación. Si ya se ha producido la crisis, solamente cabe la negociación. Gracias. Nada, a ti. ¿Más preguntas? Bien. Pues muchísimas gracias por su atención y su escucha. Y nada, es un gusto conocerles. Ahora en el turno del cóctel. Si quieren comentar algo y demás, estaré a su disposición de forma personal. ¿De acuerdo? Gracias. El título de la exposición del profesor Lecha es Comunicación interna en el siglo XXI. Recuerdos del futuro. Le damos la bienvenida entonces de esta manera al profesor Pablo Lecha. Bueno, mi nombre es Pablo Lecha. Les cuento que soy parte del Departamento de Especializaciones Profesionales de la UDELAR en la licenciatura de Comunicación y trabajo en temas vinculados a la comunicación y a las organizaciones desde hace muchos años, con una experiencia que algunos colegas en una definición corta dicen que tenemos un currículum un poco anfibio, es decir, ahí está, gracias. Hemos privilegiado un poco tener el pasaje por algunas experiencias disciplinarias, prácticas y formas de ver la comunicación que en nuestra historia de vida decidimos transitar por ellas para poder después reflexionar sobre las prácticas y poder, desde la docencia, que es otro ámbito en el que participamos y nos desarrollamos, tener un diálogo sobre cómo aportar a la disciplina. Bueno, esa es un poco mi presentación, lo demás más o menos lo había dicho la organización, a la que quiero agradecer especialmente este espacio, porque muchas veces quienes trabajamos desde el ámbito académico, más allá de lo profesional, tenemos una articulación quizás difícil, y no necesariamente por un tema de voluntades, sino porque la articulación entre la academia y la sociedad a veces es un poco compleja en las experiencias, ¿no? Y bueno, habemos muchos de nosotros desde distintas universidades, ustedes seguramente, desde institutos, desde la práctica profesional, trabajando para integrar esos ámbitos, ¿no? En ese sentido, algunas de las cosas que vamos a comentar vienen en ese ámbito de discusión. Bueno, voy a dos cosas. Les voy a comentar que en realidad traje algunos apuntes, sobre todo, que son parte de una ponencia que después los que quieran se los voy a facilitar y van a estar a disposición por la organización, pero sobre todo voy a tratar de dejar algunas titulares e ideas principales con respecto a esto, que es la comunicación interna en el siglo XXI, y poníamos recuerdo del futuro. Los que son más veteranos y de mi generación les resultará familiar el título quizás y una especie de déjà vu, y en realidad es así, digamos, no es un invento mío, sino que había un divulgador allá por la década de los 70 que se llamaba Erich von Däniken, y justamente Recuerdos del futuro era una película que trataba sobre el descubrimiento de nuevas civilizaciones y sobre la base de que habían civilizaciones que habían visitado nuestro planeta, es decir, vinculado a la ufología, los ovnis y otras cuestiones, ¿no? Entonces, un poco en serio y un poco en broma,
pero la cuestión tiene que ver con quizás el revisitar los orígenes y cuestionarnos. Mi ponencia no es en términos técnicos, sobre todo, sino en términos técnicos sobre gestión, sino más bien de base, digamos, filosófica. Y aunque se basa en lo práctico, se trata de problemas y perspectivas que veo, sobre todo en mis trabajos con organizaciones referidos a la comunicación interna, pero en el contexto del mundo un poco extraño en el que vivimos. Un mundo cuyo estado me preocupa, y por eso el título de la charla, y por eso también es parte de mi trabajo docente y profesional en comunicación, que verán después que va en sentido de unir la idea con la acción, un poco como decía Hannah Arendt, ¿no? esa pensadora que nos dejó tantas cosas. Bueno, un poco son ideas y puntos que voy a intentar desarrollar y que me traje esta ayuda a memoria para, también aprovechando la presencia de ustedes, que me interesaría después saber sus experiencias, sus ideas, ya en los minutos que tendremos para intercambiar aquí, o ya después, cuando quieran ponerse en contacto, me interesa muchísimo la perspectiva de ustedes sobre estas cosas y sobre las que van a desarrollar ustedes mismos. Esta es la riqueza de estos eventos, me parece, entre colegas, que compartimos un poco esta pasión que es la comunicación desde un sentido casi que de misión, ¿no? En mi caso, fíjense que ingresé primero a Facultad de Derecho en el 85, recién restaurada la democracia, hice 3 años de Derecho y cuando se fundó Comunicación pedí el pase, porque estábamos en el mismo edificio. Entonces hemos vivido muy intensamente toda esta carrera y aquí en la platea seguramente hay muchos compañeros míos de generación y otros que son alumnos y futuros colegas, ¿no? Que están también por ahí repartidos. Algunas caras por acá distingo, otras no tanto. Bueno, volviendo al tema que nos traía, yo creo que las organizaciones en cierta forma, disculpe que voy a seguir el planteo de la ayuda de memoria para no irme por las ramas, por los árboles, ¿no? Creo que en cierta forma las organizaciones han olvidado las bases que las vinculan a sus sujetos integrantes o vinculados, y quizás es hora de revisar si el paradigma del futuro en la comunicación social y en las organizaciones y en la comunicación interna va por la discusión de la tecnología y sus herramientas, o si además hay otras cosas, en todo caso más profundas, a revisar en esta relación y en medio de esta modernidad líquida, como dice un poco Zygmunt Bauman, ¿no? Y otros autores apoyan desde el contexto. Yo propongo revisar algunas definiciones que es necesario tener en cuenta como un marco donde se desarrollan, centrando aquí en nuestras comunicaciones internas, aunque por supuesto el marco, verán y ustedes saben que es más amplio. La sociología nos da algunos aportes en este sentido de cómo entender el mundo, ¿no? En ese sentido, tenemos que un poco revisitar, y yo lo propongo muchas veces como cuando iniciamos las clases como un mecanismo, como una herramienta, la teoría del marco, del frame, como decía Goffman, ¿no? Este sociólogo de la escuela del interaccionismo simbólico, y Goffman decía, el marco es en toda situación aquello que nos indica cómo relacionarnos con las cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, sobre los marcos algunas definiciones que tienen que ver con el tema de la charla. Por un lado, el futuro, ¿no? ¿Qué es el futuro? Bueno, algunos dicen que en principio el futuro ya no es lo que era antes. Otros dicen, es lo que me interesa porque allí voy a vivir el resto de mis días. Son definiciones cortas, algunas casi humorísticas, pero son sensibles en el sentido de hacia dónde apuntan. Por otro lado, algunos signos de ese futuro los daba, por ejemplo, un analista de tendencias, ¿sí? Alguien que venía desde otras tiendas que lo que estamos acostumbrados, pero que era Alvin Toffler, ya casi hace 30 años, con libros como El Shock del Futuro y La Tercera Ola, que seguramente ustedes conocen, decía que vivimos en algo que es una era donde lo que la marca es la aceleración del cambio, ¿sí? Esa aceleración del cambio, donde justamente el cambio es lo único como constante.
Hoy sabemos que otros componentes de esa construcción cultural que dan base al mundo como lo conocemos, como el conocimiento existente, se renuevan, por ejemplo, cada pocos meses, ¿sí? Esto modifica, a mi juicio, la noción tradicional, por ejemplo, de capacidades y aprendizajes necesarios para la vida, aprendizajes y capacidades necesarios también para las organizaciones, ¿sí? Vamos a ver cómo se vincula esto después con otros subtemas dentro de esto. Steve Jobs, fundador de Apple, decía: los seres humanos del siglo XXI deben desarrollar la habilidad de aprender a aprender, ¿sí? Ya no es un tema de educación permanente como se planteaba hace unos años. Nosotros, por ejemplo, en la UDELAR tenemos muchos cursos de educación permanente, pero la capacidad de aprender a aprender es algo que hay que trabajar, digamos, como perfil de aquellos que desarrollan cualquier tipo de carrera y, por supuesto, cualquier camino en la comunicación y en otras cosas, en la vida, ¿no? El mismo marco y otros contextos y conceptos relacionados. Hay términos obligatorios a tener en cuenta en el análisis. Términos como globalización, producción deslocalizada, sociedad desmasificada, crisis del modelo, capitalismo tardío o neoliberalismo, emergencia de crisis generalizada del modelo basado en democracia representativa a través de partidos como sistema aceptado de gobierno de civilización occidental. Atento a esto, ¿no? Ahora después lo voy a retomar. Transnacionalización, mundialización, etc. Esos y otros conceptos, esos y otros términos, pero que importan para entender el esquema del mundo en el que vivimos. Todos ellos son importantes como marco, ¿no?, como decíamos anteriormente, de nuestras actuales prácticas. Hoy vemos el fenómeno del surgimiento, por ejemplo, de los movimientos sociales, indignados, el 15M, Yo Soy 132 en México, los Occupy Wall Street, el movimiento del boleto en Brasil, que empezó por 20 centavos y terminó en la reivindicación sobre la corrupción, la transparencia, la educación y la salud, digo, ¿no? La primavera árabe, en otro contexto y en otro perfil, los Anonymous en todo el mundo, distintas regiones, distintas organizaciones, pero siempre Anonymous, son términos y temas de la actualidad. Como decía Traverso, ¿no?, cuando estaba en el Canal 10, Así está el mundo, amigos, para los visitantes que vienen de otros países, después en todo caso le hacemos el cuento, pero eso era un poco lo que comentaba el hombre en el Canal 10. Iremos revisando entonces lo mundial a lo local para bajar un poco el análisis, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, que muchos deseos que expresan estos movimientos en sus consignas y que parece que nada tuvieran que ver con un encuentro que tiene que ver con la comunicación interna, y eso es parte de lo que un poco propongo. Sin embargo, voy a hipotetizar que tienen también su génesis y origen seguramente y cierta relación con la comunicación no solo externa y no solo pública, sino también interna de las organizaciones. Y plantea la necesidad de revisar las bases de nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque las organizaciones no han dado cuenta de sus demandas. Hoy son las organizaciones políticas y públicas las que están en el tapete, pero también hay una crítica a otras organizaciones que inciden en el sistema y forman parte del entramado social. Una constante de su discurso y acción es que, por ejemplo, no los han escuchado. ¿Sí? Una organización que no escucha es una organización que en breve muere. Eso dicen algunos autores que saben. La mayoría de esas crisis tuvieron origen en organizaciones que no dan cuenta de lo que querían sus públicos, sus stakeholders, sus ciudadanos, o los ignoraron, o todos a los que ignoraron, por no decir engañaron o incluso despreciaron. No sé si esto hacerlo como lo pensaba, pero casi que es una pregunta retórica para ¿no? Pero ¿alguien aquí ha tenido experiencias de ese tipo? De sentirse estafado, de sentirse que no lo escuchan, de sentirse que hasta lo despreciaron o que no lo atendieron adecuadamente como debería ser. ¿Sí? No les pido ahora que levanten la mano, pero yo creo que sí, que muchos de nosotros pasamos por esas experiencias. Y nuestros ánimos y expectativas, como la de estos indignados y estos movimientos que ahora surgen a la palestra pública mundial, estaban ahí larvadas y reventaron en el punto de ebullición. Los bomberos, no sé si alguno en la sala, pero tienen un término para eso, que es cuando el calor
se concentra demasiado, y no es el punto de ebullición, es otro punto, es punto de ignición creo que es, cuando el calor se concentra demasiado, no se prende fuego por partes, se prende todo a la misma vez. ¿Sí? Es un poco lo que pasó con la primavera árabe, por ejemplo, todos los movimientos que destituyeron, derrocaron o cambiaron determinadas cosas. Problemas que puede resolver la comunicación o problemas que no son de comunicación, hay que ver, pero que la comunicación no puede lavarse las manos ni tampoco actuar reactivamente. Debe actuar proactivamente, es decir, tomando la iniciativa, debe hacer análisis prospectivos, a mi juicio, incluso porque gestionar la comunicación de crisis, que es parte de nuestro trabajo, y anticipar es parte de esa tarea. Si no lo están haciendo mal. Hay flotando un tema de otras cosas, por ejemplo, un modelo que rige en el mundo sobre el pensamiento, que ahora vamos a ver otras cuestiones como el poder, pero el pensamiento único y el pensamiento crítico involucrado también con esto, ¿sí? La complejidad de poder articular visiones sobre los temas e incorporar la mirada del otro y la acción del otro, nos guste o no nos guste, siendo una organización y manejando la comunicación y la cultura interna. ¿Cómo es que nadie vio lo que iba a pasar en Brasil si lo veíamos nosotros desde aquí hace 1 año y medio? Digo, es mi experiencia personal. Yo sigo bastante de cerca porque estoy armando una tesis sobre el tema, ¿sí? Entonces monitoreo muchas de las campañas que están haciendo los movimientos sociales y demás. Y sinceramente, yo el tema lo venía charlando con mis amigos de Brasil hace mucho tiempo, mucho más de 1 año y medio, y veíamos que esto iba a reventar por algún lado. Entonces, sinceramente, esa especie de toma de conciencia que tomaron, con todo el respeto que tengo además por la diplomacia brasileña, que Itamaraty es una maravilla, y por los comunicadores brasileños y por los decisores políticos que pueden tomar decisiones apropiadas generalmente en estos temas, pero no sé cómo no la vieron venir o qué pasó. ¿Está? Atentos porque los movimientos actuales son algo distinto. Estos movimientos no quieren el poder, quieren los cambios. No tienen líderes, no tienen jerarquías, tienen heterarquías, que es otra forma. Se organizan en las redes sociales, en lo virtual, ¿sí? Todos vemos los grupos, las campañas, ¿verdad? Y se encuentran, o sea, se organizan en las redes sociales desde lo virtual y se encuentran físicamente en las plazas. Si los líderes o movimientos plantean pasarse a partidos, los desautorizan y les sacan el apoyo. Son gandistas, como dicen algunos, es decir, pacíficos o pacifistas. Incluso ante brotes de violencia que hay dentro de las propias manifestaciones, los aíslan y no contestan con violencia, incluso cuando son reprimidos. Hay muchísimas imágenes de que cae la primera fila y la segunda fila se pone en el lugar para que despeguen, pero no contestan. Hay muchas filmaciones sobre eso. Eso es en todo el mundo. ¿Se pusieron de acuerdo? No. Esa es la respuesta, no. Los movimientos sociales no siempre están articulados. Yo coordiné 2 veces la comunicación local del Foro Social Mundial aquí y participé del de Porto Alegre y un montón de cosas, y les puedo asegurar que hay muchas redes y mucha comunicación, pero muchas de las cosas que surgen ahora no tienen tanto que ver con eso, que en todo caso sí hay un nivel de articulación, pero las cosas emergen porque la gente tiene necesidad real en los distintos contextos y por distintas causas. Es una nueva realidad. De esta nueva realidad, en realidad esto que estoy diciendo no lo digo yo, lo dice un sociólogo catalán que es Manuel Castells, que ustedes conocerán, donde sus últimos trabajos se están refiriendo justamente a analizar el tema de ya no comunicación y poder, que fue uno de los últimos libros, ni la galaxia Internet y demás, sino el tema de los movimientos sociales y justamente cómo trabajan con las redes, que es su temática y demás. Y dice justamente estas cosas, ¿no? Y otros autores andan como apoyando por ahí alrededor. Dejo plantear la pregunta entonces sobre esta actualidad. ¿No veremos todavía otra etapa de esto en las organizaciones? ¿Tiene que ver o no con la comunicación interna y la cultura organizacional y global que estamos llevando? ¿Qué rol jugamos nosotros en todo esto desde la comunicación interna? Atento también a las organizaciones que no escuchan ni incorporan al discurso crítico, alternativo o disidente en sus organizaciones, a las que las personas conforman, porque las personas conforman, como sabemos históricamente desde la sociología y la psicología que han estudiado, los grupos de opinión que se transforman en grupos de presión y luego en movimientos. Y después es muy difícil parar eso, ¿sí? Desde una perspectiva
de un comunicador que gestiona, ya no de un decisor político, por ejemplo. No solo pasa en el mundo, hay un tema de esta índole latente, por ejemplo, en Uruguay. Digo para citar un ejemplo local y no irnos solamente los ejemplos que vemos por afuera, de cosas que están, vuelvo a decir, larvadas, pero que son experiencias locales que yo puedo hablar por la experiencia propia que tengo, ¿no? Y como decía algún político en los años 50, no quiero pasar en la vida sin afectar algún interés. Así que, hay un tema de esta índole latente, por ejemplo, en Uruguay, que excede al actual gobierno o a otros, pues viene de antes, pero se mantiene, y es, por ejemplo, el tema de la vivienda y los llamados ahorristas indignados del Banco Hipotecario. ¿Sí? El Banco Hipotecario del Uruguay, para los visitantes extranjeros, era el que tenía un cometido social, digamos, a través del ahorro, darle vivienda a muchísima gente. Estos ahorristas indignados del banco y la situación respecto al cobro de montos injustos y colgamentos que hacen pensar que el banco perdió su misión original, que era de fin social, por un objeto de lucro, como si fuera un banco privado sin contemplar la realidad para la que fue creado. Allí hay un tema de comunicación interna y un público interno y varios alrededor. Habría que ver cuál es interno y cuál es externo, que es una discusión que siempre tenemos. Y además cautivo de miles de ahorristas que el banco no tengo noticia que esté escuchando. Estas instituciones muchas veces se salvan momentáneamente de las crisis. Por supuesto que, en lo anterior ellos se están organizando, ¿sí? Ya son unos cuantos miles. Estas instituciones muchas veces se salvan momentáneamente de las crisis porque otros temas más urgentes de la actualidad, como la seguridad, por ejemplo, o la inseguridad que vivimos, tapan el problema, y la agenda setting, ¿se acuerdan dentro de las teorías que veíamos, ¿no?, en comunicación? La agenda setting, aquella capacidad de colocar algunos temas en la agenda de la opinión pública que tenemos los medios y quienes trabajamos en ellos, ¿sí? También esa opera y hace que eso existe en los grandes medios y ayuda. Y de alguna manera también hay un montón de teorías que, sin pasar por versiones alarmistas ni conspiraciones, pero son ciertas, digamos, en el sentido de que a veces se visibilizan algunas cosas y se invisibilizan otras. ¿Tá? Todos los conocemos. La construcción social de la realidad, por ejemplo, y algunos temas que tienen que ver con esas teorías son muy interesantes de leer, pero no es tema de ahora, así que sigo. Pero yo diría que fueron poniendo, yo diría que en el caso de este tipo de organizaciones, en lo nacional y en lo internacional, que no escuchan, que no dan lugar a incorporar esas visiones, discrepancias, propuestas, críticas o lo que sea, fueran poniendo las barbas en remojo y escuchen y monitoreen lo que está pasando, porque no se puede seguir hablando de instituciones con programas de responsabilidad social, como veo generalmente, cuando a la misma vez están tan lejos de escuchar y respetar a la gente que las mantiene, o que forma parte de esa organización de alguna forma. Es un caso paradigmático de incomunicación, ¿sí? Estoy a disposición, en el caso del banco, para discutirlo con cualquier jerarca y persona que desee hacerlo, por supuesto. Yo creo en el debate y creo en la participación y la acción para cambiar las cosas, no solo en la queja. Hay muchas iniciativas similares donde la gente desborda las instituciones que las contienen, y no hablo de lo que se piensa generalmente que pueden ser sindicatos, ni causas judiciales como procesos, sino a veces de cosas tan simples como reclamar un derecho por otras vías comunicacionales, que terminan al final viralizando su consigna y generando una corriente que a veces las organizaciones no ven venir. Es como un punch, ¿no? El problema es ya el knockout. El tema del descreimiento en el sistema político no es nuevo, pero tiene variantes curiosas en el manejo de lo comunicacional y sus efectos desde y hacia la gente, lo que afecta a la comunicación interna, también, por ejemplo, de los partidos políticos. Vean en Internet el fenómeno de multiplicación exponencial de los animales propuestos como candidatos. Eso ya existe, por supuesto, desde la historia, desde Calígula, que nombraba senador a su caballo, ¿sí? Pero esto es otra cosa, y hay que estudiarla, porque nosotros
En comunicación no debemos ser operadores de un sistema, debemos ser, en todo caso, productores simbólicos y analistas del mismo. ¿Sí? Y además operadores, sin duda también, pero no solo, sino a veces nos perdemos como dicen las murgas, la verdad de la milanesa. ¿Está? En México está el fenómeno de los candidatos. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Saben qué son? No es candidatos, es candidatos. O sea, son candidatos gatos. ¿Está? O sea, son mascotas, no son virtuales, son mascotas reales, que alguien tiene un gato que se llama Félix, por ejemplo, por decir el de la historieta, y se le ocurrió que como forma de crítica al sistema, lo propone como candidato a una alcaldía, a un gobierno, a lo que fuera, y empieza a competir en las redes por los seguidores. ¿Sí? Entonces, en la medida que una institución está, vamos a decir, alicaída en su visión social, digamos, de cómo funciona y todo lo demás, como pasa en muchos de los países y en relación a los movimientos que venía diciendo, y el estado del mundo y las cosas, en este momento en México hay más de 16 candidatos propuestos a alcaldías y otros cargos, y en Canadá hay uno que hace 15 años sigue siéndolo en todas las elecciones. ¿Sabían eso? En México la campaña del gato principal emula la de Obama con igual estética y dice We Cat. ¿No? En vez de We Can, ¿está? We Cat. Y la estética, el cartel, búsquenlo, la estética, el cartel y la campaña es la misma estética de la campaña de Obama. ¿Está? Los mismos eslogan, lo único que captaba el gato. Y entonces algo así que los mexicanos dicen algo así como, si va a votar un animal, vote este. ¿Está? Ese es más o menos el In Cat We Trust, en el gato confianza en la consigna del dólar, ¿no? ¿Cómo manejan la comunicación interna de un partido donde sus afiliados y electores se ven humillados por un animal que junta 75.000 me gusta en Facebook en pocas horas? Y además la gente le pone el nombre en las boletas para mostrar sus descréditos ante los candidatos humanos de turno. Es un tema para la comunicación política, pero para la comunicación interna también. ¿Está? O sea, distintos niveles de cosas y temáticas y temas. Ahora bien, tenemos comunicación interna, pero ¿para qué organizaciones? ¿Para quién trabajamos? ¿Para qué tipo de organización? ¿Qué perfil? ¿Es lo mismo una comunicación interna de un lugar que de otro? Me encantaría debatirlo con ustedes, pero voy a seguir el hilo de lo que tengo. En todo caso, después habilitamos la ida y vuelta y vayan apuntando para tirar. Digo, pero temas, categorías y tipologías de organizaciones, ¿no? ¿De qué tipo de empresas, ONG, de qué tipo hablamos de comunicación? ¿De empresas, ONGs, tercer sector, educativas, sindicales, cooperativas, gubernamentales, políticas, empresas públicas? Todas tienen contextos y culturas diferentes. La comunicación interna es parte central de ello y tenemos que saber en cuál estamos para saber qué tipo de comunicación interna desarrollamos. Porque, digamos, yo verdaderamente no pienso que hay manuales muy buenos y todo, pero la comunicación es como el sastre a medida. Digamos, si uno usa el modelo genérico no funciona muy bien a veces, ¿verdad? O casi nunca. Sobre todo, muchas veces, a veces hasta se aplica sin diagnóstico, entonces eso es todo un problema. Entonces un elemento base para la comunicación interna es generar cultura, pero cultura en un sentido antropológico, no cultura en el sentido de cultura culta, música, bellas artes, no. Yo estoy hablando en el sector antropológico en el sentido que, en una definición corta, cultura es la parte del ambiente hecha por el hombre, dicen algunos, ¿no? La parte que nosotros podemos hacer y modificar. En tal sentido, la cultura de la organización. Dejo planteado, para no desarrollar mucho aquí, el problema de generar cultura institucional en base a qué y para qué. Hay que pensarlo y cuestionar porque hay mucha literatura sobre casos de éxito y planes de management basados en modelos de un deber ser, entre comillas, institucional, y con ideas respecto a lo que son objeto y parte de la comunicación bastante extrañas. Por ejemplo, un ministerio en Alemania hizo ahora, a través de una comunicación institucional y comunicación interna, un manual para que los desocupados, que están siendo, digamos, seguramente parte de los que encarnan los movimientos y demás, consuman menos carne y más arroz porque no tienen plata. Se bañen con esponja para no gastar agua. Y así sigue, ¿no? la relación de cosas. Entonces,
digo, es por lo menos un poco discutible. Cultura y campañas de comunicación interna al respecto también puede ser el cliente es lo primero, ¿sí? O sea, aquello de el cliente siempre tiene la razón es una consigna que hasta el día de hoy vale y en muchos casos es buena, pero en otros casos es discutible, ¿sí? Pero hay empresas que para que sus empleados sonrían, les incentivan pagando $30, lo sé de buena fuente, y los controlan con un mystery shopper que premia, digo, al estilo mystery shopper, ¿no? Alguien que va y no se identifica, viene como cliente, es un falso cliente, y cuando llega y el muchacho le sonríe, dice, bueno, te ganaste los $30, acá está, ¿no? Y entonces lo premian. Claro, lo que se busca es que la plantilla entera sonría cuando viene la persona, pues no saben quién es el que los va a inspeccionar y el que le va a dar los $30. Bueno, pero yo creo que eso no es una cultura real, eso es un fracaso de la cultura. ¿Tá? Y creo que cuando gente inteligente y organizaciones y empresas importantes llegan a ese tipo de cosas, y bueno, por lo menos hay que discutir ese tipo de prácticas, ¿no? Pero no lo veo tan frecuentemente en la discusión. Los empleados deben sonreír si están felices y además, los empleados en realidad deberían sonreír si están felices y la gente además no es tonta, ¿tá? Detecta esas cosas. Por ejemplo, a mí me sonreían, pero no, después de ir a comer 30 días al mismo lugar no sabían ni mi nombre. Digo, eso también dice cosas, ¿no? ¿Me explico? Dimensiones y geografías de la comunicación interna. Bueno, acá hay una dimensión que tiene que ver con que a veces se pone la comunicación interna detrás de otros tipos de comunicación que parecen más importantes. Por ejemplo, la que tiene que ver con el manejo de los mass media y la que tiene que ver con la comunicación externa. Vieron que el tema de la comunicación externa es como una especie de hermana menor, muchas veces. No sé si les ha pasado eso, que el que trabaja en lo organizacional, capaz que, tenemos toda la onda de los DIRCOMs con el amigo Joan Costa, que ha posicionado algunas cosas con respecto a eso. Pero hay como una especie de sensación extraña, ¿no?, con respecto a la comunicación interna que yo voy a intentar cuestionar en esa importancia. Por ejemplo, quien piensa que la comunicación interna es dirigirse a un público reducido, a veces debe revisar sus conceptos, sobre todo quienes vivimos en Uruguay y a veces con una mentalidad un poco provinciana pensamos todo en la misma escala que somos nosotros, que somos pequeños, que somos un país de cortas distancias, pero no es así, ¿tá? Hay empresas, por ejemplo, cuyo público interno es tan enorme, si hablamos solamente de públicos, ya no de influencias, que supera el público externo de otras organizaciones. ¿Me explico? Hay una falacia ahí involucrada entre lo que es público interno y externo, y a veces la dimensión no se cobra. Petrobras en Brasil, ¿hay alguien de Petrobras acá? ¿No? Petrobras en Brasil, por ejemplo, estimo que tiene en este momento unas 185.000 personas de público interno. Eso es lo que recuerdo de una charla que tuve con un amigo, Heraldo Carneiro, que es el director de comunicaciones de Petrobras hace 2 años, donde hablamos de comunicación de crisis, porque ellos la tienen toda la semana y todos los días, y donde hablamos de justamente cómo manejaba el público interno. Claro, cuando me dijo que tenía 185.000 personas, nada más que es un mundo. Es un mundo, ¿no? Y además las tiene desperdigadas por todo Brasil. Y después tiene las regionales, ¿no? Entonces ¿es interno hasta qué punto? ¿Es interno cómo funciona, ¿no? Estas dimensiones, estas geografías, estas integraciones? Después, cuando yo empecé a estudiar, nosotros teníamos una opción que era relaciones institucionales y publicidad, que un poco antecedió a la opción que tenemos ahora, que es organizacional. Y en publicidad también hacemos algunas cosas en relaciones públicas y demás, y tenemos temas en común. Pero a mí me definían que la comunicación en la perspectiva institucional era interna, no sé si se acuerdan, externa e interinstitucional, nos decían, ¿no? Esa era como el sistema para entender que nos daban. ¿Dónde está hoy el límite entre el adentro y el afuera de la comunicación de las organizaciones hoy en la sociedad, en una organización dada? Estamos en una sociedad red, global, hipercomunicada, ¿sí? Ha cambiado la cosa. En el 97 hice un artículo para tener una referencia histórica.
me ajusto a eso porque así no me pierdo en la anécdota, pero ustedes dirán si les pasó lo mismo. Mi artículo se llamaba Opinión pública, publicidad y propaganda en la era de Internet. ¿Está? Era un artículo en un libro de una investigación que hacíamos sobre ética, racionalidad y demás con gente de la universidad. Y yo recién me habían traído el libro que había sacado Negroponte, Nicolás Negroponte, en el MIT de Massachusetts. Se llamaba Ser Digital, Being Digital. ¿Está? Que si no lo conocen, búsquenlo porque todavía tiene cosas muy interesantes. Negroponte, que en realidad es otro futurista visionario y demás, hablaba de cosas como el daily use y el daily me. O sea, íbamos a pasar del diario por oferta global a un diario personalizado. Y nosotros decíamos, ¿y esto será posible? ¿Está? ¿Sí? Bueno. Entonces, digo, no solo fue posible, sino que nos superó. ¿Está? Yo no tenía noción, por ejemplo, que de un caso que estaba, donde yo hipotetizaba que las cámaras de video, a partir del caso de Rodney King, cubierto en video casero por alguien que llegó a los medios, puso el caso en la palestra de la opinión pública, un caso de agresión policial y racismo, en ese momento un escándalo mayúsculo. Nunca iba a saber que los spots hoy se iban a viralizar, pero no a través de las cámaras, sino que a través de los propios celulares, a partir de mecanismos que nosotros ni soñábamos. Entonces, ese entorno digital era para nosotros nuevo y hoy ha cambiado mucho. Voy a pasar un poquito más adelante porque ya tengo que estar redondeando, pero me quedan varios temas y solamente voy a tocar algunos títulos y después, en todo caso, discutimos. El tema del concepto del poder, ¿sí? Vinculado a la comunicación. Hay simetrías y asimetrías y muchos pensadores implican en la discusión que no se trata ya de izquierdas y derechas, sino se trata de arriba y abajo. ¿Sí? O sea, ya no hay un tema tanto de discusión ideológica, que sin duda también está y puede seguir estando, pero el mundo ha cambiado y en realidad lo que se mantiene o lo que en todo caso se potencia es las concepciones acerca de la comunicación. Entonces, dejo algunas cosas nada más planteadas. El tema de revisar, por ejemplo, el lenguaje y el contexto semántico, los términos que utilizamos. Utilizamos términos como target, públicos, consumidores. O sea, tenemos la visión del cazador, lo discutimos en clase esto, ¿no? Nos han educado en una visión donde el otro es alguien ajeno a nosotros y nosotros a veces somos el otro. El que no tiene estrategia, decía un maestro mío, cae en la estrategia del otro. Bueno, como consumidores, si no tenemos estrategia, estamos en la estrategia de alguien. ¿Sí? Y como la visión del cazador implica que el otro es alguien ajeno, no implica que en todo caso esa misma dimensión de persona es a su vez actores, otra posición posible, ciudadanos, prosumers, como hay algunas definiciones ahora. Teorías como la de Cloutier y demás que teorizaban sobre el Mirex hoy ya son superadas. El tema de que el lenguaje en sus funciones también nos construye y otorga sentido, ¿no? En fin, voy a dejar algunas cositas y redondeo. El tema de cosas vinculadas. La comunicación interna tiene que ver con gestión de conocimientos, tiene que ver con una ecología del conocimiento, tiene que ver con un diálogo de saberes con respecto con el otro para crear valor y capital cultural. Eso es parte del patrimonio de las empresas y la organización y sus activos, pero nunca se contabiliza, quizás porque el modelo no lo percibe y por tanto invisibiliza y lo desalienta, y no se preocupa generalmente en gestionarlo porque no figura en el balance. Las organizaciones y la comunicación o son inteligentes en el futuro o no lo van a hacer, no van a poder existir. Cultura sí, pero ¿con cuáles valores? Hay gente como el doctor Buenaventura de Sousa Santos, que es un doctor formado en Yale y es sociólogo y es uno de los principales teóricos en estos temas y habla de la ecología del conocimiento, entre otras cosas, ¿no? Muy interesante. Bueno, tenía algunas cosas para... El tema de algunos valores como coherencia e integridad, el tema de la reputación, ¿sí? Que hoy están en discusión. Algunos fenómenos emergentes y
fenómenos nuevos en la comunicación interna y en la cultura de las organizaciones, marcan que hay un tema de tensión ética entre la visión de la organización y el individuo o sentido de misión que tiene el individuo con respecto a la organización. Los casos de Snowden, los casos de Assange, los casos de lo que Assange ha propuesto como cyberpunks en su último libro, no son ajenos a estos nuevos fenómenos. Son fenómenos que en realidad no son el caso puntual, debemos verlo, me parece a mí, como un emergente de los tiempos que corren y de los fenómenos con los que estamos viviendo. Lo dejo planteado, no lo profundizo. La noción sistémica de comunicación de las organizaciones, donde toda la comunicación y las prácticas forman parte de una cultura simbólica cuyo discurso construye la organización y su imagen. O sea, el sistema es mucho más que la suma de las partes, entonces todo eso construye la organización y nos construye a nosotros y nosotros las construimos a ellas. Hablamos a veces en organizacional de instituyentes e instituidos, ¿sí? Bien, a ver si me da la tecnología para pasar. ¿Conocen a esta chica? ¿La conocen? Seven Suzuki. ¿Tá? Es una chica que a los 12 años nació en la merienda del recreo. Fue con los 4 compañeros, fundó una organización ecologista. Hoy tiene casi 30 años, sorprendió a las Naciones Unidas. Tuvo un discurso que búsquenlo, yo lo tengo ahí para mostrárselo, pero búsquenlo en YouTube, mírenlo, díganme qué opinan, mándenme un mail. Esa mujer tiene 30 años y hoy es bióloga, estudia en Yale. Está intentando modificar el mundo que empezó a los 12 años. Mi pregunta, después lean lo que escribo acá, es, ¿la escucharon? No. El estado del mundo en el que estamos muestra que no la escucharon. Sorprendió al mundo y fue tapa de los diarios. Pero probablemente parte de esa gente que como ella se dio cuenta que el mundo estaba cambiando y que los parques no tenían mariposas y que las vacas no aparecían en los prados y que los leones solamente estaban en los zoológicos, que fue lo que fue a decir a las Naciones Unidas, entre otras cosas, un futuro que no veía, ¿sí? Es la gente que hoy está encarnando esos movimientos que hoy saltan, gente que no fue escuchada en principio en las organizaciones, ¿sí? Lo dejo planteado y que los que somos colegas y comunicaciones trabajemos para mejorar las cosas. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.